Tenemos en contacto directo a la doctora Consuelo Doménica Di Guglielmo Catafi. Ella es médico psiquiatra y psicoterapeuta, egresada de la Universidad de los Andes en Mérida, con formación en posgrado en lineamientos junganos. También ha sido estudiosa del tema del arte en Firenze, Italia. Pero vamos a conversar con ella sobre un tema que hemos venido conversando durante las últimas semanas, y ha sido el tema de la salud mental de los venezolanos, de la migración venezolana también. Doctora, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer acompañarles. A nosotros tenerla, porque de verdad que este es un tema que nos ha estado preocupando mucho. Se ha incrementado el índice de suicidios en Venezuela, hay cada vez más depresión, por lo menos es lo que notamos en la calle con muchas personas. Y queríamos que un especialista, una persona experta, nos hablara sobre ese tema. ¿Cómo evalúa usted el tema de la salud mental de los venezolanos en este momento? Sí, bueno, mira, Alan, realmente la salud mental del venezolano está atravesando una etapa bastante difícil porque la salud mental está afectada tanto del venezolano que está dentro del país como muchos venezolanos que están afuera, de los inmigrantes. Ciertamente es un proceso bastante difícil el que se está viviendo y ciertamente lo que tú acabas de decir es totalmente cierto. Las cifras de enfermedades mentales en nuestro país se ha incrementado de una manera bastante fuerte, con cuadros depresivos, con muchos trastornos de ansiedad, llegando incluso estos trastornos a convertirse en las crisis de pánico. Muchos trastornos del sueño. Los pacientes, de hecho, fíjate, es importante decir esto, ¿no? Si se afecta la salud mental del venezolano, que aparentemente, digamos, de aquel venezolano que aparentemente está sano psíquicamente, ahora imagínate cómo está la salud mental de nuestros pacientes, de los pacientes psiquiátricos, ¿ok? Entonces es realmente una situación bastante difícil, ¿no? A pesar de que las personas pues están en un proceso de crecimiento, de lucha, de una adaptabilidad sana, diría yo, no viéndola como un proceso de resignación, sino muchos venezolanos han comprendido, ¿verdad?, de que psíquicamente tienen que flexibilizarse, porque si no, la psique sencillamente pues no soporta tantos embates al mismo tiempo, ¿no? Son muchas fuentes adversas en un mismo tiempo. De hecho, aparte, fíjate, de las depresiones, de los procesos de duelo, aparte de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Y de las enfermedades de los pacientes que ya son psiquiátricos como tal, que se han reactivado, ¿verdad? Que se descompensan y se activan. También existe, curiosamente, los procesos adictivos. También las adicciones se han incrementado. Básicamente, en este caso, el consumo de alcohol, como una manera de anestesiarse, ¿no? Como una manera, entre comillas, de medicarse. Obviamente no es la forma correcta, pero la persona siente, ¿verdad? Porque fíjate que muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible? La gente sigue consumiendo alcohol y tú ves las licorerías fulles los viernes, los sábados, ¿cómo es posible? Bueno, la razón es esa. La mente, la población busca una manera de evadir, una manera de anestesiar las emociones contradictorias y que de una u otra manera, pues bueno, los hace sentirse desestabilizados, ¿no? Que me gustaría que usted me aclarara. ¿Es posible que esta situación de salud mental marque a una generación de venezolanos? Sí, para mí sí, indiscutiblemente son realidades, porque es que si uno mete la lupa, Adán, uno se da cuenta de algo. Existe lo que nosotros llamamos un trastorno de estrés postraumático crónico, ¿ok? ¿En qué consiste? Es una patología en donde la mente siente una vulnerabilidad que no puede superar cuando siente efectos adversos y estímulos que le son dañinos
de forma constante, reiterativa, no por tiempo corto, que estaríamos hablando de un trastorno de estrés postraumático agudo, sino un trastorno de estrés postraumático crónico. Estamos hablando de que la situación del país a partir del año aproximadamente 2014, 15, 16, 17, sintió evidentemente un cambio muy fuerte y radical. Y estamos en el 2022. Entonces, evidentemente sí, existe también un trastorno de estrés postraumático crónico, porque evidentemente, fíjate que las aversiones son, empecemos con los servicios, ¿no? Los servicios básicos, el agua, la luz, ¿verdad? La telefonía. Entonces, tú ves que las personas, cada vez que la luz se va, cuando quitan el agua, y no tienen la posibilidad de blindarse a través de otros medios, como por ejemplo tener plantas de gasolina, plantas de gasoil, tener inversiones de corriente, tanques de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tener un internet satelital, por decirte, evidentemente, pues sienten más el embate, ¿verdad? De la situación que se está viviendo, porque el buscar algún medio, ¿verdad? De protección, por ejemplo, a través de estas maneras, si la persona tiene la posibilidad económica de hacerlo, le garantiza un poco cierta tranquilidad, ¿sabes? Un poco de solaz, ¿no? Se fue la luz, bueno, no importa, tengo un inversor. No hay internet de CanTV, bueno, no importa, yo tengo ese internet satelital, por decirte, ¿no? Entonces, claro, esas adversidades continuas, reiterativas, van generando y van socavando una resistencia psíquica, ¿ok? Entonces, sí, por supuesto que eso va a marcar una generación, y no solamente hablando de generación de jóvenes, ¿no? Los jóvenes de nuestro país, sino también las personas mayores, los ancianos. Precisamente en función a eso, doctora, me sorprende la cantidad de jóvenes que actualmente están en fase de depresión, e incluso si usted se pone a ver la estadística de suicidios, hay mucho joven involucrado en ella. ¿Qué está pasando con esta juventud? ¿También está perdiendo las expectativas de futuro? Claro, eso es lo que está sucediendo. Fíjate que yo he tenido pacientes jóvenes de 17 años, 20 años, 22 años que me dicen, se sienten frustrados. ¿Y qué hago yo en este país? Porque no existen, ellos no sienten, ¿verdad?, de que tengan, digamos, posibilidades, ¿no? Las universidades hacen un esfuerzo grande, realmente de verdad que hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, ¿no? Porque a pesar, fíjate que eso se ve, es como un mecanismo de defensa de la psique, una resiliencia, de que se busca tratar de mantener una normalidad en medio del caos, ¿ves? Por ejemplo, por darte un ejemplo ahorita muy actualizado, por decirte lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, ¿ok? La gente trata de seguir trabajando, trata de seguir yendo a ciertos eventos públicos, etcétera, etcétera. Y la gente podría pensar, y bueno, pero ya va, como que, ¿qué tienen, no? ¿Qué les pasa si es que están viviendo una guerra? No, es una necesidad psíquica de tratar de mantener cierta normalidad. Entonces, en el país ha sucedido también, en nuestro país, por ejemplo, las universidades luchan por mantenerse, para que los jóvenes sigan asistiendo de alguna manera a las clases, ¿verdad? Porque los jóvenes han perdido las expectativas de esperanza, ¿no? De hecho, fíjate que yo clínicamente he observado algo. Las generaciones más afectadas son los jóvenes que sienten que la expectativa de futuro se ha reducido, se sienten frustrados por esto, pero también las personas más ancianas, porque las personas más ancianas sienten de que a la edad que están deberían de tener una vida más tranquila, ¿ok? Entonces, la generación que ha resistido el embate mayor ha sido la generación más o menos de las edades nuestras, ¿no? 40, 50 años, 60 años. ¿Por qué? Porque ya es una generación que hasta cierto punto, pues ha tenido una realización personal, ¿ok? Ya se ha ido a una universidad, o sea, se ha visto ya un progreso de la vida. Entonces, es la generación que hasta cierto punto, pues ha aguantado más este embate. Mucha de la migración, si tú te pones a observar, son jóvenes. Mucha juventud. Venezuela era un país básicamente con una población joven. Las personas más ancianas
por decirte, la media llegaba a los 40 años, ¿no? Ahora con esto que ha sucedido, tú vas por las calles y lo que tú ves realmente son más bien personas ya más adultas y personas mayores. Entonces se han quedado los abuelitos, se han quedado los padres que ya tienen cierta edad y la juventud pues ha emigrado como una manera de buscar alternativas, ¿no? De sentirse vivos, de querer progresar, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Sabe qué cosa me preocupa bastante? Que esto es tan real, tan palpable, tan evidente, y no hay políticas públicas para el tema de la salud mental en Venezuela. No, mira, te digo con suma honestidad. La unidad de pacientes agudos del Hospital Central de San Cristóbal prácticamente hasta cierto punto, no era cosa de decir, pero para que tú veas el nivel, ¿no?, de asistencia por parte del Estado, que prácticamente somos los egresados que cada cierto tiempo le damos una ayuda al servicio, ¿verdad? De arreglar, que si pintar, que se dañó una reja, se dañó una cerradura, etcétera, etcétera, incluso la alimentación. Se llegó en una época en donde los familiares tenían que llevarle el alimento de su familiar, del paciente que estaba allí hospitalizado, porque sencillamente no había que darle de comida a los pacientes. Entonces, ciertamente hay un abandono, fíjate cómo todas esas cosas van socavando la salud mental, ¿no? Hasta cierto punto, pues bueno, se empezó a hacer eso, ¿no? Como una manera de mantener el posgrado vivo, como una manera de mantener el servicio activo, ¿verdad? Pero la lucha ha sido bastante fuerte. Ahorita actualmente pareciera, ¿verdad? No sé si es una sensación así, ¿sabes? De fantasía de un oasis en el desierto, ¿no? Pareciera que hay ciertas cosas que se estuvieran quizás como estabilizando entre comillas, ¿no? Pero no por acción, digamos, desde el punto de vista gubernamental, sino de la población, que ha buscado de manera desesperada solventar de alguna forma los problemas, ¿no? Entonces se observa un poco como ese falso bienestar, entre comillas, ¿no? Entonces, evidentemente no existen políticas de salud. De hecho, lo que ha pasado en nuestro país con la pandemia es un milagro. Nosotros era para que hubiésemos vivido más o menos lo que vivió Ecuador, ¿no? Muertos en las calles, en las esquinas. Eh, Realmente hay que agradecer el gran esfuerzo de verdad de los médicos a nivel hospitalario porque han dejado de verdad muchos la vida, ¿no? Pero gracias a Dios, pues bueno, de hecho, fíjate, Alan, si sumamos también la pandemia, ¿no? Aparte de una crisis social, política, moral de un país, sumemos sanitaria que ya existía, sumemos también entonces la situación de la pandemia, ¿no? Sí. Doctora, le preguntaba, iba a ser atrevido, si Venezuela fuera su paciente y usted tuviera que hacer un diagnóstico clínico de Venezuela, ¿qué diría? Mira, yo metería a ese paciente y ojalá existieran unidades de cuidados intensivos sumados a una UPA, ¿no? O sea, haría las dos, haría la unión de ambos servicios, porque el país está en una unidad de cuidados intensivos, o sea, está bastante caótico, ¿verdad? Si le podemos decir, pero también existe esta falta de salud mental en, mira, el 80% de la población. Muchas depresiones y muchos trastornos psiquiátricos. Muchas gracias, doctora. Consuelo Doménica Di Guglielmo Catafi, con ella hemos estado conversando sobre el tema de la salud mental del venezolano y en Venezuela. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, Alan. Una feliz tarde. Igualmente. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos con más información.